No habían ahorrado dinero como Julie le dijo a sus padres que lo hacían. James y Julie tenían un déficit en su cuenta bancaria. Él se metía en un agujero cada vez más profundo de deudas de las que Julie no sabía nada. Pero cuando se acerca la reunión de su preparatoria, estar en bancarrota no evita que James haga una gran entrada. James fue a la reunión de su salón luciendo como $1 millón, literalmente. ¡El auto! ¡El auto! Él es importante y tiene suficiente dinero como para llamar a una concesionaria y pedir que le hagan este auto especialmente. Pero antes de que la noche termine, un compañero descubre una falla en su impecable apariencia. Y este individuo fue al auto y abrió la guantera. Y entonces cayeron muchos papeles de renta. Era rentado. Pero nunca dijimos nada. Nunca le dijimos a James que sabíamos. Creo que sentíamos como, ay Dios, qué triste que se sienta tan presionado por ser el más exitoso de todos, como para mentirnos. No hay que avergonzarlo, eso es muy triste y no es nada. Así que lo dejamos pasar. La policía descubre que su apetito por la buena vida una vez metió a James en serios problemas con un viejo jefe. Cuando James se mudó de vuelta a Missouri, terminó trabajando en un muy buen puesto en las afueras de Kansas City y lo reclutaron para ese puesto a través de una compañía cazatalentos ejecutiva. Entonces también logró negociar sus gastos de la mudanza de vuelta a Missouri. Además, le dieron un paquete con un muy buen salario que significaba una gran posición. Y estuvo trabajando en esa compañía muchos meses, antes de que descubrieran que algo no estaba nada bien. James, dime de quién son esas facturas. Cuando continuamos con la investigación sobre su empleo, hablamos con la directora y ella nos dijo que despidieron a James por robo. Descubrieron que le estaba robando dinero a la compañía. Y nos había robado más de $100,000. James escapó a la demanda porque la compañía tenía miedo de hacer un escándalo. Pero la policía se pregunta, si James es capaz de cometer este delito, ¿de qué más es capaz? A donde James vaya, parece que lo único que hace es crear una red de mentiras. Él había inventado una currícula completa. Había dicho que su trabajo más reciente en Boston era como vicepresidente de nuevos medios y marketing de Disney, una compañía para la que nunca trabajó. Tenía discos compactos que ponía en el auto de él, siendo la voz de ESPN, y era algo legítimo, algo real. Así sonaba. No había manera que eso fuera inventado. Siempre hubiera pensado que él era un hombre fabuloso que trabajaba en ESPN o tenía un empleo fantástico en Chicago y que estaba creciendo mucho. James presume ante sus amigos sobre su habilidad de escapar a lo que sea, como su personaje favorito del cine. Cuando estábamos con él decía, una de mis películas favoritas es Los sospechosos habituales, y descubrimos que James usaba como nombre de usuario Kaiser Sose. Quien haya visto Los sospechosos habituales sabe que es una película de un estafador que logra cometer el crimen perfecto. Él pensaba que sería como Kevin Spacey en la película, que se sentaría frente a los detectives y la policía actuaría como si no supiera nada. Y cuando eso pasara, se iría caminando, caminaría y desaparecería y nadie lo vería de nuevo. Los detectives comienzan a preguntarse si James planea escapar. Saben que intenta cobrar la póliza de seguro de vida de Julie de $250,000. Mucho dinero si quiere comenzar de cero. Y luego la policía se entera de algo más que le da sentido a todo. Ellos recibieron información diciendo que James le había dicho a sus amigos que si la policía venía por él, huiría a Praga. La policía de Waltham decide que no puede esperar más. El detective John Bailey toma un avión para ir a arrestar a James Cone. No le dijimos a nadie que iríamos.
Más de un año después de la muerte de Julie, James está en su programa de radio en Jefferson City. Los legisladores locales consideran prohibir las patinetas. Era un lugar donde sabíamos que él estaría. Los patinadores son groseros, ruidosos. Porque todo el tiempo en el camino de la estación de policía a la estación de radio, lo escuchamos en el radio. Sabíamos que él estaba ahí. Durante un descanso, la policía de Waltham entra al edificio. Entramos por la puerta principal. Hablamos con la recepcionista y le preguntamos si James estaba ahí. Y ella dijo, sí, claro, está al aire ahora. ¿Son sus invitados? Y el alguacil dijo, no, él es nuestro, ¿dónde está? Y entonces ella apuntó a las escaleras y cuando bajamos podíamos verlo saliendo de la cabina. Y lo primero que pensé fue, Dios va a correr. 14 meses después de la muerte de Julie Cohn por envenenamiento con anticongelante, su esposo James está a punto de ser arrestado por su homicidio. Cuando bajamos por las escaleras podíamos verlo saliendo de la cabina y lo primero que pensé fue, Dios va a correr. Y corrí hacia él y fue como un venado frente a un auto. Él se congeló. Le dijimos, James, ¿nos recuerdas? Y él dijo, sí, claro. Y dijimos, ¿sabes por qué estamos aquí? Y él dijo, sí, lo sé. Fue como si los hubiera esperado. Recuerdo que estaba en una tienda comprando y la mamá de Julie me llamó. Estaba en la registradora y me dijo, Cristina, no sé si viste en las noticias, pero arrestaron a James. Y dijo, se lo van a llevar para acusarlo. Y yo me puse a llorar, me quedé ahí parada llorando y dije, ha pasado un año, gracias a Dios. Los amigos y colaboradores de James están impactados. Que arrestaron a James Cohn por homicidio. ¿Qué? No. Sí. James. Era irreal. Era como si la vida... Era como estar sentada en medio de una tormenta. Yo insistía en que James era inocente. No lastimaría ni a una mosca. ¡Sorpresa! ¡No! Oigan, no van a creer esto. Pero arrestaron a James por el homicidio de su esposa. ¿Cómo? Los amigos y colaboradores de James Cohn pensaron que debía de tratarse de un error, que eso no podía ser cierto. Hasta ahora, el caso contra James es circunstancial. La policía no tiene evidencia real de que James mató a Julie, pero tienen suerte mientras procesan a James en Missouri. Alguien les dice que él intentaba deshacerse de la computadora que había dejado en la estación de radio. Debía haber evidencia en ella que buscábamos porque todo el tiempo pensamos que había un componente que faltaba, una computadora desaparecida. A los policías les había sorprendido que cuando James se fue de Massachusetts no se hubiera llevado nada con él. Ahora saben que la computadora fue lo único que se llevó. Un análisis de las computadoras de James y Julie crea una clara imagen de lo que cada uno de ellos pensaba el fin de semana del Día del Trabajo del 2004. Él estaba investigando dónde conseguir veneno. Esa fue la clara señal que siempre pensamos que nos hacía falta. Julie solo buscaba cómo mejorar y James cómo matarla. Cuando empezó a pasar esto fue cuando Lana me dijo, Cristina, no hay manera de que él hiciera esto. Piensa en todas las cosas que Julie decía sobre James. ¿Por qué es James Cohn un asesino? Primero, aisló a su esposa, Julie. Se la llevó a Waltham, lejos de su familia. Luego, actuó deprisa. Sabía que su suegra los visitaría el próximo fin de semana. El veneno lento fue su arma. Preparó una dosis fatal. Acabo de hablar con el doctor. Y usó las órdenes del doctor para engañarla y hacer que se lo tomara. Toma todo. Falta poco. Esa es la chica. Acuéstate.
Esperó hasta que no quedara esperanza, hasta que estuviera seguro de que no podrían reanimarla, para llevarla al hospital en la madrugada. Así es como este cobarde asesino lo hizo. De haberla llevado al hospital antes, tal vez hubiera sobrevivido. Desde el primer día de la investigación, tuve la fotografía de Julie que James nos dio, porque usamos eso para ir a las tiendas locales y para preguntar si ella había comprado anticongelante. Y siempre recordaré que esta persona había muerto. Y si fue a manos de alguien más, en verdad quería hacer todo lo que pudiera por llevar a esa persona ante la justicia. El 2 de julio del 2008, el jurado emite un veredicto. Señor jurado, ¿tienen un veredicto? Así es, su señoría. Por el cargo de homicidio en primer grado, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable, su señoría. Es sentenciado a cadena perpetua. En el exterior era un hombre encantador y cariñoso, pero en su interior era solo un monstruo. Me emocioné cuando supe que lo habían condenado y sentí alivio. Pensé, al fin las personas saben quién es y qué le hizo a Julie. A lo largo del juicio, James no muestra emociones. Él miraba hacia abajo, cerraba los ojos y luego los abría como diciendo, bien, ya pasó, ¿qué sigue? Lo más triste es que si Julie estuviera aún con nosotros y le dijéramos, Julie, ¿en verdad crees que James te hizo esto? Ella probablemente diría, él jamás me haría algo así. No sé cómo pudo pasarme esto. Dado que James nunca declaró y aún insiste en que es inocente, sus motivos no son claros. Hay una teoría que dice que James quería cobrar la póliza del seguro de Julie, pero parece que serían demasiados problemas por $250,000. Pero creo que James había vivido más allá de sus medios económicos durante mucho tiempo. Siempre tenía que ser importante, siempre pagaba las cuentas. Él admiraba a su papá y quería ser un personaje importante como lo había sido su padre, pero no tuvo eso y siempre sintió que lo merecía. Su esposa lo idolatraba. Ella lo admiraba. Ella pensaba lo mejor de él. Y creo que dentro de la retorcida lógica de James, era más amable matarla que dejar que viera lo que era en verdad. Todo lo que sabía sobre James y lo que me había dicho James a lo largo de los años eran mentiras. Creo que él no podía aceptar el fracaso. Y el fracaso era parte suya, no de Julie. Él aún lo negaría. Si fueras a hablar con él, negaría que le hizo esto. E intentaría convencerte de que se suicidó. James Cone es enviado a la prisión estatal en Shirley, Massachusetts, y sus amigos dicen que aún le gusta exagerar con los detalles. James me escribió estando en prisión y palabra por palabra decía, la vista desde la ventana de mi dormitorio es hermosa, especial, está nevando. Me encantan los inviernos en Nueva Inglaterra. Era como si estuviera en la universidad y escribiera una carta sobre su experiencia. Los padres de Julie, Jack y Nancy Oldag, aún viven en Missouri y hablaron con el detective Bailey una última vez después del juicio. El señor Oldag me miró y dijo, quiero ver dónde va a pasar el resto de su vida. Y los llevé ahí. Cuando entramos por el camino donde están las instalaciones, Jack me dijo, ¿es aquí? Y yo dije, sí, ¿por qué? Y él dijo, es un poco gracioso. Y yo dije, ¿a qué te refieres? Y dijo, estamos en la calle Harvard. Al final, James llegó a Harvard.